porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Y ahora me gustaría invitar a Eduardo para que nos comparta la palabra. Gracias. Pues hoy nos toca hablar de la fe. En la parte final de vuestro boletín, y espero que estáis utilizándolo durante la semana, ¿verdad? Donde al final podéis ver sola fide, y entonces hay una definición aquí. La fe, entre paréntesis, aceptar a Cristo y descansar en su justicia, cierra paréntesis. La fe es el único medio por el cual podemos recibir la justificación, es decir, estar a cuentas con Dios. Muy resumido, pero si ves la primera página del devocional, nuestro pastor ha escrito una definición y explicación fabulosa, tan fabulosa que vamos a leerlo. ¿Vale? En la primera página, donde dice introducción, dice, sola fide, sola la fe. La salvación no es la suma de tener fe en Dios y hacer las obras suficientes para merecer el cielo. No. Según las Escrituras, la salvación viene única y exclusivamente por recibir por la gracia divina, es decir, gratuitamente de Dios, la fe en que el sacrificio de Cristo es todo lo que necesitamos para ser limpiados de nuestros pecados y reconciliados con Dios por la eternidad. Este regalo inmerecido y unilateral de Dios, independiente de nuestras buenas o malas obras, nos justifica. Es decir, nos hace justos, perfectos, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad y se nos aplica la vida perfecta de Jesucristo a nosotros, pudiendo recibir a Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y pudiéndonos relacionar eternamente con un Dios perfecto y santo, y con esta seguridad de la salvación en la obra de Dios, no en nuestras obras, somos capaces de responder en amor a Dios y sacrificarnos por el prójimo y hacer por los demás lo que Él hizo por nosotros. Me gustaría animaros a seguir leyendo o volviendo a leer esta introducción y también el devocional. Entonces, sola fe. Una ilustración. Un día una niña estaba a punto de morir y su madre le preguntó, hija, ¿tienes miedo? Y ella contestó, no, porque creo en la justicia de Dios. Un poco sorprendida, la madre le dijo, ¿querrás decir, creo en la misericordia de Dios? Y ella contestó, no, mamá, creo en la justicia de Dios, porque no me hará pagar lo que ha sido pagado ya. ¿Captas la idea? Ella se dio cuenta, ella sabía de que había pecado y que por lo tanto, digamos, tenía una cuenta con Dios, porque estaba en rojo. Y entonces se dio cuenta que cuando Cristo murió en la cruz, murió por ella. Y que por lo tanto, ella entendió de que Cristo había pagado ya todo para su salvación. Y que por lo tanto, ella podría decir, no, la justicia de Dios significa que Él no me hará pagar lo que ya ha sido pagado. Por lo tanto, sé que iré al cielo. Voy a dar otra ilustración. David, el rey David.
fue culpable de varias cosas. Quizás una de las primeras cosas que nos sale a la memoria es ser adúltero con Betseba. Adúltero, o sea, robó la mujer que no era suya, pero también de malversación de recursos humanos, abusó de la lealtad de un soldado suyo, de mentir 2 veces ante los miembros de su corte, también era culpable de inducir un asesinato y también culpable de hipocresía, de pretender que todo estaba bien, y durante meses y meses. No obstante, llegó el momento en que reconoció su pecado, digo en singular, reconoció su pecado, aunque el pecado siempre es múltiple, y entonces ocurrió algo, ocurrió un cambio. Era también un desastre como padre, tenía que haber asistido a la escuela de padres que va a empezar el domingo próximo, que un anuncio, por favor, venid, tanto maestros de escuela dominical como padres o los que tienen contacto con niños, todos iremos aprendiendo, pero eso es otro tema. La cuestión es David. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo dio al escritor a los Hebreos a escribir esto? Hebreos capítulo 11, versículo 32, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo, el espacio, me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Cómo es que el Espíritu Santo podría dirigir al escritor a incluir David y todo lo que había hecho en el mismo versículo, juntamente con Samuel, uno de los grandes profetas, y también los otros profetas? Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿Cómo es que Dios podía incluirle en el mismo grupo? Y además, en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, Dios le llama como alguien de su propio corazón. En otras palabras, alguien como el Señor, conforme a su corazón. ¿Cómo es que Dios puede hacer eso? Pues la solución es justificado por la fe. Y quisiera ir explicando eso, porque es lo que hemos visto, es una de estas 5 solas de la Reforma, que Martín Lutero, juntamente con otros reformadores después de él y muchos siglos antes de él, siempre estaban diciendo: debemos volver a la Biblia, debemos volver a las Sagradas Escrituras, porque al ir pasando los años después de Jesucristo, y aún durante el tiempo apostólico, gente iba desviándose de las Escrituras. Y cada vez decían: no, volvemos a las Escrituras. Se desviaban, volvemos a las Escrituras. Justificado por la fe. Ahora, estas palabras también lo utilizan otros, pero con un contenido completamente diferente. La Reforma, los protestantes, estamos explicando este justificado por la fe, que ahora explicaré, que todavía rechazado por la Iglesia Católica Romana. Sí, pueden utilizar palabras parecidas, pero el contenido de estas palabras es muy diferente. Entonces hago una pregunta: ¿realmente es importante para nosotros? ¿O es simplemente un juego de palabras teológicas? Es que realmente, en último análisis, dicho de una forma sencilla, lo que nos preocupa o lo que nos interesa es cómo puedo asegurarme de no ser condenado. ¿Cómo puedo asegurarme de que después de esta vida, después de la muerte, no iré al infierno? Purgatorio no, porque el purgatorio no existe. Pero que no iré al infierno, sino que más bien iré al cielo. ¿Cómo puedo asegurarme? Y el problema es que tenemos un problema insuperable, porque legalmente estamos condenados ya antes de llegar al día del juicio. Estamos condenados ya. Todos hemos tenido una actitud de rebelión contra Dios.
Todos, en una forma u otra, hemos estado poniéndole un rincón. No hemos estado aceptando la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras. Tantas veces hemos dicho, Dios ha dicho eso, pero yo pienso otra cosa. Y hemos estado rechazando su autoridad. Legalmente estamos condenados ya y lo sabemos. Por lo tanto, quisiera esta mañana hablar de dos palabras: conversión y justificación. Dos palabras diferentes que significan cosas diferentes. Vamos a hablar primero de la conversión. La fe salvadora. ¿Qué implica eso? Podéis recordar que una vez el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Lo que está diciendo aquí es que nosotros todos hemos estado alejándonos de Dios, y Dios está diciendo, vuelve, ven a mí. Y esta es la conversión, volver hacia Dios. Pero voy a decir algo que quizás va a ser una sorpresa para algunos, y quizás para empezar algunos no estarán de acuerdo. Vamos a ver. La fe salvadora verdadera incluye conocimiento, aprobación y confianza personal. Conocimiento, aprobación y confianza personal. Vamos por partes. Pero primero vamos a sorprendernos, porque el conocimiento solo no es suficiente para salvarnos. Y me explico. Saber ciertas cosas no significa su aceptación. Dicho de otra manera, saber ciertas cosas no significa obediencia. Por ejemplo, el código de circulación. Yo sé que en España se tiene que conducir al lado derecho. Los ingleses son raros, entonces ellos conducen al lado izquierdo, pero esto los dejamos. Pero sabemos que el código de circulación dice, tengo que circular por el lado derecho. Lo conozco, pero simplemente conociéndolo no significa que voy a obedecerlo. Como trágicamente vemos que otras personas van en contradirección. Lo sorprendente es que sabiéndolo, hacemos mal. Romanos capítulo 1, versículo 32. Romanos 1, 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, sabiendo que distintas cosas son malas, van haciéndolo. Y hay un versículo curioso en Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué implica eso para ti y para mí? Simplemente lo que estoy diciendo, que el conocimiento de una serie de hechos de la salvación no es suficiente para ser salvos. Uno puede saber de la encarnación, uno puede saber del significado de Navidad, uno puede saber de la venida de Jesús, su muerte y su resurrección. Pueden saber una serie de datos históricos y no ser salvo, porque el conocimiento solo no es suficiente. Entonces vamos al siguiente paso. El conocimiento y la aprobación tampoco es suficiente. Un día, una noche, un hombre muy culto, un hombre muy religioso, se llamaba Nicodemo, que en el capítulo 3 de Juan vino para hablar con Jesús. Era tal hombre de que en el texto dice, el Señor hablando con él, ¿eres tú el maestro en Israel y no sabe estas cosas? Versículo 2, Juan 3, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Sabe y acepta el hecho, pero a continuación Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, está diciendo que el conocimiento y la aprobación no son suficientes. Años más tarde, Pablo estaba hablando con un rey Agripa, Hechos capítulo 26, versículo 27. Y hacia el final de su predicación, Pablo le reta diciendo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. O sea, simplemente saber una serie de datos históricos de la fe cristiana no es suficiente. Ni el mero hecho de decir, sí, son ciertos y estoy de acuerdo, tampoco es suficiente. Tiene que haber un paso más. No solamente conocimiento, no solamente aprobación, sino también la aceptación de esto. Aquel gran día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Pedro estaba predicando y llegamos al versículo 36. Hechos 2, versículo 36. Y entonces él termina su primera parte del sermón diciendo, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos sabían los hechos históricos, habían estado viviéndolo. Y estaban de acuerdo. La tumba estaba vacía. Claro. Sabían y aceptaban estos hechos, pero esto en sí no fue suficiente. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, están diciendo, entendemos, aceptamos, ahora tenemos que hacer algo en cuanto a eso. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento y ir declarando al mundo entero de que tu decisión es seguir a Cristo. Eso es lo que significa el bautismo. Cuando bautizamos personas aquí, estas personas están diciendo a los cuatro vientos, yo quiero seguir a Cristo. Permíteme decir algo entre paréntesis. Si has llegado a esta postura en tu caminar de fe, has entendido, has aceptado, has rendido a Cristo, Cristo es tu Señor y Salvador. Entonces, si no te has bautizado, ¿por qué no tomas este paso? De decir públicamente, yo quiero seguir, ahora y siempre, quiero seguir a Cristo. Si quieres tomar esta decisión, por favor, habla con nuestro pastor. Pero entonces, hago otra cosa entre paréntesis. Notamos, arrepentíos y bautícese. En otras palabras, el bautismo viene después del arrepentimiento, ¿correcto? Arrepentíos y bautícese. Entonces, es por esta razón, como protestantes y bautistas, decimos de que el bautismo viene después del arrepentimiento. Por lo tanto, si un niño de 8 días puede arrepentirse, entonces puede bautizarse. Pero si un niño de 8 días no puede arrepentirse, entonces el bautismo del Nuevo Testamento no es eso. Entonces, cuando personas bautizan a los pequeños, es una cosa bonita. Sí, por lo menos van a una iglesia y quizás escuchan algo. Pero aunque sea bonito toda la ceremonia, no es bíblico. O sea, no es eso. Ahora, entonces, Pedro dice, arrepentíos y haz algo en cuanto a eso. Muestra a todo el mundo que tu deseo es seguir a Cristo. Pero entonces esto me lleva a un tercer punto en cuanto a la conversión. Es que no es simplemente que puedo recordar y decir, yo me entregué a Cristo, yo me arrepentí,
yo pedí al Señor que fuera mi Salvador en un momento dado en el pasado. No, esto no es la fe cristiana. Es eso y es más. Juan capítulo 1, versículo 12. Ahora, prestad atención a los tiempos de los verbos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el privilegio de llamarse hijos de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Los que llegaron a un punto concreto en que reconocieron y recibieron a Cristo, pero también después tienen que seguir creyendo en Él. Muchos de vosotros habéis llegado a este punto. Cristo es tu Salvador. Fenomenal. Pero entonces lo vas demostrando en tu fe día tras día. La vida cristiana es un camino de fe. No simplemente un día en el pasado o después de bautizarse. No, tiene que seguir hoy en día. Por esta razón hablamos de devocional diario, 40 días de reforma, 40 días de transformación. Y también después seguimos. Conversión. Vemos de que el conocimiento en sí no es suficiente. La aprobación en sí no es suficiente. Pero tampoco es simplemente suficiente decir ya. No, hay un compromiso personal que tiene que durar toda la vida. Como muchos sabéis, hice estudios en la universidad en la rama de publicidad. Ahora, en publicidad, ¿qué estás buscando? Estás buscando que la gente muestre una fidelidad a una marca. Que he comprado un coche Citroën y siempre voy comprando coches Citroën. O compro un tipo de polvo para lavar la ropa y siempre sigo con Colono, lo que sea. No hay publicidad, pero la idea es intentar animar a la gente fidelidad de marca. Pero podemos cambiar. En vez de un Citroën, un Peugeot. Pero con Cristo no es así. Es decir, entrego mi vida a Él. Una de las últimas frases de una de las canciones. Me rindo hoy. Pero no es me rindo para hoy y nada más. No, es me rindo hoy y para siempre. La justificación. Hemos hablado de conversión. La justificación. ¿Qué es eso? La justificación es una declaración legal. Y hablando de nosotros, es una declaración legal de parte de Dios. Imaginaos que recibes un aviso del banco diciendo, han pasado 3 meses sin pagar la hipoteca y ahora tienes que pagar todo de golpe, juntamente con las demás deudas. Quizás para algunos no se tiene que imaginar mucho, pero aquí tenemos la idea, una declaración. Ahora, tenemos unos problemas nosotros. Ya hemos hablado de que sabemos que estamos condenados ya, pero voy a hablar de 2 transferencias. Tenemos un corazón, pero según lo que la Escritura nos dice, es un corazón lleno de pecado. Entonces, voy a poner una cosa así, para que podamos ir entendiendo que hemos tenido actitud de rebelión contra Dios. A veces ha sido simplemente no prestar atención a lo que Él ha escrito y no prestar atención a que el hecho es que Él habla con autoridad. Hemos tenido o querido cambiar lo que la Escritura dice o lo que quiere significar. Entonces, la Biblia nos dice de que en nuestro corazón hay esta actitud de rebelión. A veces no ha sido tan dramático, simplemente una cuestión de negligencia, dejándolo aparte, dejándolo en un rincón. Pero entonces, la Biblia nos habla de una transferencia. En vez de un corazón lleno de pecado, un corazón limpio, perdonado.
Vamos a hacer un cambio de ilustración. Vamos a suponer que tienes una cuenta en un banco y en un momento dado te das cuenta de que en tu cuenta no tienes nada, estás en rojo. Vamos a recordar en cuanto a nuestra relación con Dios. Y vamos a notar de que debido a nuestro pecado, no es que tenemos una cuenta a cero, tenemos una cuenta totalmente en el rojo. Y no hay fin. Porque el problema es que pecamos y realmente seguimos pecando. Entonces, esta línea en rojo va muy, muy lejos. Entonces, la Biblia habla de una transferencia. Me explico. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros, o sea, no hay nadie que no es atento a todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. O sea, ha habido una transferencia. El pecado nuestro ha sido puesto en Cristo. En este sentido, Cristo se hizo pecado por nosotros. Asumió todas las consecuencias eternas de tu pecado en la cruz. Podemos entender un poco lo que la niña que estaba a punto de morir, lo que ella decía. Creo en la justicia de Dios. Si Cristo ha pagado la deuda en la cruz, no tengo que pagar nada. Una transferencia de mi culpabilidad. Cristo tomó tu lugar. Pero también he estado hablando de otra transferencia. Porque no solamente Cristo nos limpia de pecado y utiliza la frase de olvidar nuestro pecado. Pero hablamos un poco de eso. ¿Realmente Dios puede olvidar de nuestros pecados? Yo puedo recordar muchos de mis pecados. ¿Soy más que Dios porque puedo recordar lo que Dios no puede recordar? No, me parece que no es eso. Sino lo que implica es que Dios no nos va a echar en cara nuestros pecados. Y no va a hacerlo jamás. Y por lo tanto utiliza la tremenda frase de que coge nuestros pecados y los echa al fondo del mar y dice, no me acordaré más de ellos. Y como Esther a veces dice, echa nuestros pecados al fondo del mar y pone un letrero, prohibido pescar. En el sentido que tantas veces decimos, ay Señor, me acuerdo de eso. No, el Señor no nos va a echar en cara nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor nos da un corazón limpio. Pero la cuestión es que no es simplemente que pone nuestra cuenta a cero, que en sí sería maravilloso, ¿verdad? Que el hecho de que Dios no te va a echar en cara tus pecados jamás, me parece que es motivo para saltar y bailar y gritar, ¿no? Aunque no seamos carismáticos o lo que sea, pero es motivo para decir, Señor, gracias por toda la eternidad. Pero no es solamente eso. Nos da un corazón lleno de sus virtudes. En otras palabras, hablamos de la cuenta bancaria. No simplemente lo pone a cero, sino pone todas sus virtudes en nuestra cuenta. ¿Qué implica eso? ¿Qué es lo que el Señor te da? Quita el pecado, pero ¿qué más te da? Paz. Paz. Su presencia en todo momento. Él puede actuar en tu vida como refugio. Da fuerza para vencer la tentación. Te da algún don o dones para poder ayudar a otros. O sea, el Señor no te deja en vacío. Pone una cantidad de su justicia a tu cuenta. Hay otro versículo en Isaías que es fabuloso.
Se puede citar versículos del Nuevo Testamento, pero me gustaría citar esto. Isaías 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. En otras palabras, el Señor te da montones de cosas. Te da lo que Él es. Y es por esta razón que puedes venir delante de tu Creador y decir, Padre, ¿no es esto tremendo? Al Creador del universo tienes un enchufe. Es tu Padre. Y por lo tanto puedes compartir con Él todos tus temores, todos tus miedos. Y puedes ir pidiéndole ayuda en cada momento. Tienes acceso libre. Una de las cosas que decía los reformadores, que podemos venir delante de Dios no a través de una multitud de sacerdotes o de santos o vírgenes, no, podemos venir directamente a Dios. Y te da un manto de alegría, de gozo, como si fueras una novia. Todo esto tiene unas implicaciones para nosotros. Vamos a ir concluyendo. Solo es posible la justificación por la fe, o sea, por la confianza y el arrepentimiento. Todo esto es acción de Dios, pero entonces hay unas cosas para nosotros. En medio de días temerosos, aprendemos una lección. Dios está queriendo restaurarnos. Él restauró a Moisés, convirtiendo al pastor fugitivo y también asesino en uno de los grandes líderes que el mundo haya conocido. Él restauró a Saulo de Tarso, convirtiendo al perseguidor de los cristianos en el más grande misionero de la historia. Después de sus horrendos pecados, David sabía que podía pedir a Dios que, utilizo sus palabras, que devolviera el gozo de tu salvación. Un día, nuestro Señor nos restaurará a los pecadores tan plenamente que estaremos con Él en el paraíso. La restauración del Señor es total. Me parece hace unas semanas mencioné una ilustración de un amigo que había comprado un coche Rolls Royce, como sabéis, que uno de los mejores coches. También los ingleses hacen alguna cosa buena. Bien, entonces este amigo de un amigo que con su coche decidió ir de vacaciones a Italia. Y mientras estaba en Italia se rompió el coche. Entonces llamó a la fábrica en Inglaterra y ellos dijeron, lo siento, y enviaron un equipo de mecánicos. Unos días más tarde ya estaba arreglado. Y entonces este amigo de un amigo pudo seguir sus vacaciones. Después, cuando regresó a Inglaterra, entonces llamó a la fábrica pidiendo la factura. Y entonces la secretaria dijo, pues muy bien, gracias, ya te llamaré. Entonces pasaron unos cuantos días más y no había nada. Entonces él volvió a llamar y ella contestó, no nos consta que ninguno de nuestros coches se ha estropeado en Italia. No nos consta. Y esto es lo que el Señor dice en cuanto a ti y en cuanto a mí. No nos consta. ¿Qué implica eso para nosotros? Me parece un profundo sentido de gratitud hacia Él. Me parece que nos empuja a querer vivir por Él en una forma literal. Es decir, Señor, cada día de mi vida, en todas mis relaciones, en casa y fuera de casa, en el trabajo con los compañeros o en los estudios, todo lo que hago, Señor, quiero
agradecerte, quiero vivir de manera que estés contento tú. Si Cristo ha llegado a ser tu Salvador, Señor de tu vida, el Espíritu Santo ya ha hecho de tu vida su hogar. Entonces, déjale derribar paredes infestadas de pecado y reconstruir sueños perdidos, llevándote poco a poco hacia la santificación, ir disfrutando de todo lo que Él es. Ser más como Cristo. Y esto solo es posible por la gracia de Dios, obrando en la mente y en el corazón del ser humano, impartiendo la fe que salva. Disfrútalo y haz que tu fe, tu confianza puede ir creciendo. ¿Y cómo puedes hacer eso? Por medio de la meditación en la palabra. No simplemente la lectura, la meditación. Ir leyendo y ir pensando. Señor, ¿qué significa eso para nosotros? Vamos a orar. Cuántas gracias te damos, Señor, por tu favor inmerecido en nuestras vidas. Cuántas gracias, Señor, por tu gracia manifestada en la cruz y en nuestras vidas. Gracias por la fe, la confianza que nos has dado. Gracias porque nos has ayudado a comprender hechos básicos de la fe. Y no solamente comprender, sino ir aceptando las consecuencias de esto. Gracias por habernos llevado al punto de arrepentimiento. Ahora, Señor, ayúdanos en nuestro camino de la fe. Ayúdanos a ir creciendo en ti. Y hazlo, Señor, que el Espíritu Santo tenga libertad en nuestras vidas para que podamos vivir como tú mandas. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar todos juntos la última canción que cantábamos en el tiempo de alabanza.